¿Has caminado alguna vez por un laberinto? No me refiero a esos laberintos de maíz que encontramos en las ferias, sino a ese laberinto invisible que llevamos dentro, ese donde cada paso parece llevarnos más lejos de nosotros mismos. Imagina por un momento que despiertas una mañana y al mirarte al espejo, no reconoces completamente a la persona que te devuelve la mirada, no físicamente, sino algo más profundo. Como si estuvieras viendo a un actor que ha interpretado tu papel durante tanto tiempo que ya no recuerda cuál era su verdadero rostro. Esta sensación, esta inquietud que quizás has sentido en los momentos de silencio más profundo de tu vida, no es casualidad. Es el alma susurrándote que algo no encaja, que hay una distancia inmensa entre quién eres y quién has aprendido a ser. Carl Gustav Jung, ese explorador de los rincones más oscuros y luminosos de la psique humana, dedicó su vida a cartografiar este territorio inexplorado del alma. Y lo que descubrió es tanto hermoso como perturbador. La mayoría de nosotros vivimos como extranjeros en nuestra propia vida. Pero antes de adentrarnos en este viaje, déjame contarte una historia. Capítulo 1. La parábola del camaleón. Transición musical suave. Había una vez un camaleón que nació en un jardín lleno de colores. Desde pequeño, aprendió que para sobrevivir debía cambiar de color según el entorno. Verde junto a las hojas, marrón sobre la corteza de los árboles, gris sobre las piedras. Era tan hábil en esto que pronto se convirtió en el camaleón más admirado del jardín. Los otros animales lo elogiaban. ¡Qué inteligente eres! ¡Qué bien sabes adaptarte! Y el camaleón se sentía orgulloso. Había encontrado la fórmula perfecta para ser aceptado y querido. Pero un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, se hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Cuál es mi verdadero color? Se miró las patas. Habían tomado el color de la rama donde se posaba. Se miró el vientre. Reflejaba el tono de la hoja donde se había recostado. Intentó recordar, buscar en su memoria algún momento en que hubiera sido simplemente él mismo, sin necesidad de adaptarse. Pero no pudo encontrar ni uno solo. Por primera vez en su vida, el camaleón se sintió perdido. No porque no supiera dónde estaba, sino porque no sabía quién era. Esta parábola, querido amigo que me escuchas, es nuestra historia. Todos somos ese camaleón, y el jardín es el mundo que nos rodea. Desde que llegamos a este mundo, aprendemos que para ser amados, aceptados, valorados, debemos cambiar de color. Debemos convertirnos en lo que otros esperan de nosotros. Y así comenzamos a construir lo que Jung llamó la persona. Esa máscara social que llevamos puesta, no ocasionalmente, sino de manera tan constante, que olvidamos que es solo una máscara. Capítulo 2. El teatro de las máscaras. Música ligeramente más intensa. Imagina que la vida es un gran teatro, y cada uno de nosotros es un actor que ha interpretado el mismo papel durante tantos años que ya no recuerda cuál era su verdadero nombre antes de subir al escenario. La persona, según Jung, es el conjunto de máscaras que utilizamos para navegar por el mundo social. Y aquí viene lo fascinante. No tenemos una sola máscara, sino toda una colección. Tenemos la máscara del trabajador eficiente, la del hijo obediente, la del amigo comprensivo, la del ciudadano responsable, la del esposo devoto o la esposa perfecta. Cambiamos de máscara con la fluidez de un actor experimentado. En el trabajo somos una persona, en casa otra, con los amigos una tercera, y cada máscara tiene sus propias reglas, sus propios gestos, su propia manera de hablar e incluso de sentir. Pero aquí está el problema. ¿Qué pasa cuando llevas una máscara durante tanto tiempo que tu rostro toma su forma? ¿Qué ocurre cuando el actor se olvida completamente de quién era antes de interpretar el papel? Te voy a contar la historia de María, una mujer de 40 años que vino a terapia diciendo algo que me quedó grabado para siempre. Doctor, he sido tan buena, siendo lo que otros esperaban de mí, que ya no sé qué espero yo de mí misma. María había sido la hija perfecta, la estudiante ejemplar,
la esposa comprensiva, la madre abnegada, la empleada modelo. Había pulido cada máscara hasta la perfección. Pero un día, mientras preparaba la cena que su familia esperaba, mientras usaba el vestido que su marido prefería, mientras sonreía la sonrisa que todos aplaudían, se preguntó: ¿cuándo fue la última vez que hice algo simplemente porque yo quería hacerlo? La pregunta la golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que había vivido 40 años de su vida como una actriz, interpretando un papel que ni siquiera había elegido conscientemente. Y lo más doloroso de todo, había interpretado ese papel tan bien que había recibido aplausos constantes. La gente la adoraba, la admiraba, la tomaba como ejemplo, pero ella se sentía vacía, como una casa hermosa que nadie habita realmente. Esta es la trampa de la persona. Puede traerte amor, pero no será amor hacia ti, sino hacia el personaje que interpretas. Puede traerte éxito, pero será el éxito de alguien que no eres realmente. Puede traerte seguridad, pero será la seguridad de una prisión dorada. Jung nos advirtió que identificarse completamente con la persona es uno de los errores más costosos que podemos cometer, porque cuando vives solo a través de tus máscaras, tu alma comienza a marchitarse como una planta que nunca recibe luz solar directa. Pero si la persona no es nuestro verdadero yo, entonces, ¿dónde está ese yo auténtico? ¿Qué ha sido de todas esas partes de nosotros que hemos tenido que esconder para encajar? La respuesta nos lleva al territorio más misterioso y temido de la psique humana: la sombra. Capítulo 3. Encuentro con la sombra. Música se vuelve más misteriosa y profunda. Si tuvieras que hacer una lista de todas las cosas que no te gustan de ti mismo, de todos los impulsos que reprimes, de todos los pensamientos que jamás confesarías en voz alta, de todas las emociones que consideras inapropiadas, esa lista sería tu sombra. Pero antes de que pienses que la sombra es algo malévolo, déjame contarte otra historia. Conocí una vez a un hombre llamado Antonio, un médico respetado, padre ejemplar, esposo devoto. Su vida era un modelo de perfección moral. Nunca se enfadaba, nunca decía una palabra fuera de lugar, nunca mostraba debilidad alguna. Era, según todos, un santo viviente. Pero Antonio tenía pesadillas, sueños extraños donde él era el villano, donde lastimaba a las personas que amaba, donde hacía cosas terribles e imperdonables. Despertaba empapado en sudor, sintiéndose culpable por haber tenido esos sueños, aunque sabía que no había hecho nada malo. Lo que Antonio no entendía es que sus pesadillas eran mensajes de su sombra. Toda esa rabia que nunca expresó, toda esa imperfección que nunca se permitió mostrar, todos esos impulsos humanos normales que consideraba indignos de él, no habían desaparecido, simplemente se habían refugiado en las profundidades de su inconsciente, esperando el momento de hacerse notar. Jung describía la sombra como el saco donde metemos todo lo que no queremos ser. Pero aquí está el punto crucial. No todo lo que está en la sombra es negativo. De hecho, muchas veces lo que más reprimimos son nuestras cualidades más valiosas. ¿Te han dicho alguna vez que eres demasiado sensible? Quizás aprendiste a esconder tu sensibilidad en la sombra. ¿Te dijeron que eras demasiado intenso? Tal vez tu pasión genuina terminó refugiándose ahí. ¿Te enseñaron que mostrar vulnerabilidad era signo de debilidad? Es probable que tu capacidad de conexión humana profunda esté esperando en las sombras. La sombra no es nuestro enemigo, es nuestro exilio interno, el lugar donde enviamos las partes de nosotros que el mundo nos dijo que no eran bienvenidas. Pero esas partes siguen siendo nuestras, siguen siendo reales, y siguen buscando una manera de expresarse. Cuando ignoramos la sombra, ella encuentra formas creativas de manifestarse. A veces a través de proyección, viendo en otros lo que no podemos ver en nosotros mismos. Otras veces a través de actos fallidos, esas pequeñas equivocaciones que revelan verdades que preferíamos mantener ocultas. Y en los casos más extremos, a través de crisis emocionales que nos obligan a confrontar lo que hemos estado evitando.
Pero aquí viene la parte hermosa de la historia. Cuando aprendes a dialogar con tu sombra, cuando dejas de huir de ella y comienzas a escucharla, descubres que ahí se esconde una parte vital de tu energía, tu creatividad, tu autenticidad. El proceso de integrar la sombra no significa actuar sobre cada impulso reprimido. No se trata de convertirse en alguien destructivo o irresponsable. Se trata de reconocer esas partes de ti, entender por qué fueron exiliadas y encontrar formas saludables de honrar esa energía. Antonio, nuestro médico perfecto, aprendió esto de manera hermosa, cuando finalmente se permitió reconocer que también tenía rabia, que también tenía momentos de impaciencia, que también era humano con todas sus imperfecciones. No se convirtió en una persona terrible. Al contrario, se volvió más real, más accesible, más genuinamente útil para sus pacientes. Su perfección artificial había sido una barrera entre él y los demás. Su humanidad reconocida se convirtió en un puente. Pero la persona y la sombra son solo el comienzo del viaje. Más allá de las máscaras que llevamos y las partes que ocultamos, existe algo aún más profundo y misterioso. Los patrones universales que dan forma a nuestra experiencia humana. Jung los llamó arquetipos, y entenderlos es crucial para encontrar nuestro verdadero ser. Capítulo 4. Los arquetipos. Los patrones eternos del alma. Música se vuelve más épica y universal. ¿Has notado alguna vez que ciertas historias nos conmueven de manera inexplicable? ¿Que ciertos símbolos nos hablan un lenguaje que parecemos entender sin haberlo aprendido? ¿Que los mismos temas aparecen una y otra vez en los cuentos de hadas, las películas, los sueños y las mitologías de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí? Jung descubrió que esto no era casualidad. Había patrones universales, estructuras profundas del alma humana que se repetían a través de las culturas y los siglos. Los llamó arquetipos, y son como los planos arquitectónicos de la psique humana. Imagina que el inconsciente colectivo es como un océano profundo que conecta a todos los seres humanos. En las profundidades de ese océano existen corrientes poderosas, los arquetipos, que influyen en la manera en que pensamos, sentimos y nos comportamos, independientemente de dónde hayamos nacido o en qué época vivamos. Déjame hablarte de algunos de estos arquetipos que quizás reconozcas en tu propia vida. El héroe es quizás el más conocido. Es el patrón del que enfrenta desafíos, emprende viajes difíciles, lucha contra obstáculos y busca la transformación. Cada vez que has sentido el llamado de hacer algo difícil pero necesario, cada vez que has tenido que enfrentar tus miedos para crecer, has estado viviendo el arquetipo del héroe. La madre representa el cuidado, la nutrición, la protección. No necesitas ser mujer ni tener hijos para conectar con este arquetipo. Cada vez que has sentido el impulso de cuidar, proteger o nutrir, ya sea a una persona, una idea, un proyecto, has estado tocando esta energía arquetípica. El sabio es el buscador de verdad, el que valora el conocimiento y la comprensión profunda. Es esa parte de ti que siempre quiere entender el porqué de las cosas, que busca significado más allá de la superficie. El rebelde cuestiona las reglas, desafía la autoridad, busca cambiar lo que considera injusto. Es esa voz dentro de ti que dice, esto no está bien, cuando te enfrentas a situaciones que van contra tus valores más profundos. Pero aquí está lo fascinante. Todos llevamos todos estos arquetipos dentro de nosotros. No eres solo el héroe o solo la madre o solo el sabio. Eres una sinfonía compleja, donde diferentes arquetipos toman el protagonismo en diferentes momentos de tu vida. El problema surge cuando te identificas únicamente con uno o dos arquetipos e ignoras completamente los demás. Es como tener un piano de 88 teclas pero tocar siempre las mismas 5 notas. La música que produces será limitada, repetitiva, carente de la riqueza que podrías crear. Conocí a una mujer llamada Carmen que había vivido toda su vida identificada únicamente con el arquetipo de la madre. Había sido la cuidadora de su familia,
la que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas, la que encontraba su identidad en ser indispensable para los demás. Pero a los 50 años, cuando sus hijos se fueron de casa, se encontró completamente perdida. «No sé quién soy si no soy necesaria para alguien más», me dijo. El viaje de Carmen hacia la totalidad involucró despertar otros arquetipos que había mantenido dormidos. Descubrió su rebelde interno cuando comenzó a cuestionar las expectativas familiares que había seguido ciegamente. Encontró su heroína cuando decidió emprender el viaje difícil de conocerse a sí misma. Conectó con su savia cuando comenzó a buscar significado más allá del rol de cuidadora. No fue fácil. Los arquetipos no despertados pueden sentirse extraños, incluso aterradores al principio. Pero cuando Carmen finalmente integró estas diferentes facetas de su ser, no perdió su capacidad de cuidar, la enriqueció con sabiduría, coraje y autenticidad. Los arquetipos son como las notas musicales de tu alma. Cuando aprendes a reconocerlos, a honrarlos, a integrarlos conscientemente en tu vida, comienzas a tocar la sinfonía completa de tu ser, en lugar de la melodía limitada de la identificación parcial. Pero, ¿cómo reconoces qué arquetipos están activos en tu vida y cuáles están dormidos? ¿Cómo comienzas el proceso de integración que Jung llamó individuación? Capítulo 5. El camino de la individuación. Música se vuelve más introspectiva y esperanzadora. La individuación no es convertirse en alguien diferente. Es convertirse en quien realmente has sido siempre, pero que estaba oculto bajo capas de condicionamiento, expectativas y miedos. Imagina un escultor frente a un bloque de mármol. No está añadiendo material al bloque. Está quitando todo lo que no pertenece para revelar la estatua que siempre estuvo ahí, esperando ser liberada. La individuación es ese proceso de liberación, de quitar todo lo que no es esencialmente tuyo para revelar tu verdadero ser. Pero a diferencia del escultor, que trabaja con cincel y martillo, en la individuación trabajas con conciencia, coraje y compasión hacia ti mismo. El proceso comienza con lo que Jung llamó la confrontación with el inconsciente. Esto significa estar dispuesto a mirar más allá de la superficie de tu mente consciente, a explorar los territorios desconocidos de tu psique. Déjame guiarte a través de las etapas de este viaje. Primera etapa. El despertar. Todo comienza con una sensación de que algo no está bien, aunque externamente todo parezca perfecto. Es como despertar de un sueño y darte cuenta de que has estado durmiendo. Algunas personas experimentan esto como una crisis de mediana edad, otros como una depresión inexplicable, otros como una sensación persistente de vacío a pesar de tener todo lo que deberían querer. Segunda etapa. El reconocimiento de la persona. Aquí comienzas a darte cuenta de cuánto de tu comportamiento está dictado por las expectativas externas. Empiezas a preguntarte, ¿esto es lo que realmente quiero hacer o es lo que creo que debería hacer? Es una etapa a menudo incómoda, porque comienzas a ver cuánto has estado actuando en lugar de siendo. Tercera etapa. El encuentro con la sombra. Esta es quizás la etapa más desafiante. Aquí tienes que enfrentar esas partes de ti que has negado, reprimido o proyectado en otros. Puede ser doloroso reconocer que tienes capacidades destructivas, que no eres tan bueno como pensabas, o que has estado culpando a otros por cosas que también están en ti. Pero también puede ser liberador descubrir que tienes fuerzas y cualidades que habías exiliado injustamente. Cuarta etapa. La integración arquetípica. Aquí comienzas a reconocer y honrar conscientemente los diferentes arquetipos que viven en ti. Dejas de identificarte únicamente con uno o dos patrones y comienzas a acceder a la riqueza completa de tu naturaleza arquetípica. Quinta etapa. El encuentro con el sí mismo. Esta es la meta del proceso. El encuentro con lo que Jung llamó el sí mismo, Selbst en alemán, que es diferente del ego. El sí mismo es el centro organizador de la personalidad total, consciente e inconsciente. Es quien realmente eres cuando no estás tratando de ser nadie en particular.
Pero quiero ser muy claro contigo. La individuación no es un proceso que completas y luego ya está. Es un camino que dura toda la vida, una orientación hacia la totalidad y la autenticidad que requiere atención constante. Y tampoco es un proceso que puedas hacer completamente solo. Aunque es profundamente personal, necesitas relaciones auténticas, espejos honestos, comunidades que te apoyen en tu crecimiento. La paradoja hermosa es que solo puedes convertirte en tu verdadero ser individual en relación con otros. Recuerdo a un cliente que me dijo una vez: pensé que individuarme significaba independizarme de todos los demás, pero descubrí que significaba ser lo suficientemente auténtico como para relacionarme realmente con otros por primera vez en mi vida. Capítulo 6. Los obstáculos en el camino. Música se vuelve más contemplativa y honesta. Sería deshonesto de mi parte presentar la individuación como un camino fácil o romántico. No lo es. Es quizás una de las aventuras más desafiantes que puedes emprender, y es importante que conozcas los obstáculos que encontrarás en el camino. El miedo al rechazo. Este es quizás el obstáculo más grande. Cuando comienzas a ser más auténtico, algunas personas en tu vida pueden no reconocerte. Pueden sentirse incómodas con tu nueva honestidad. Pueden extrañar las versiones predecibles de ti que conocían. Es doloroso descubrir que algunas relaciones estaban basadas en tus máscaras más que en tu verdadero ser. Recuerdo a David, un ejecutivo exitoso que había construido toda su identidad alrededor de ser el tipo duro que nunca mostraba emociones. Cuando comenzó su proceso de individuación y empezó a permitirse ser más vulnerable y auténtico, algunos de sus colegas lo vieron como débil. Perdió algunas amistades superficiales, pero ganó relaciones mucho más profundas y significativas. La resistencia familiar. Las familias a menudo funcionan como sistemas que requieren que cada miembro mantenga su rol asignado. Cuando empiezas a cambiar, puedes amenazar involuntariamente la estabilidad del sistema familiar. Es común que los miembros de la familia, sin malicia pero con miedo, traten de hacerte volver a tu rol anterior. Eras más feliz antes, pueden decir. O, ¿por qué tienes que complicar tanto las cosas? No entienden que no eras más feliz antes. Simplemente eras más predecible. El vértigo de la libertad. Cuando has vivido siguiendo guiones externos durante tanto tiempo, la libertad de elegir quién ser puede ser abrumadora. Es lo que los existencialistas llamaban la angustia de la libertad. Suddenly, tienes que tomar decisiones basadas en tus propios valores en lugar de en las expectativas de otros, y eso puede sentirse aterrador. La tentación del spiritual bypassing. En el camino hacia la individuación, es tentador usar conceptos espirituales o psicológicos para evitar el trabajo real de integración. Es más fácil decir, ya superé mi ego, que hacer el trabajo difícil de entender cómo funciona tu ego. Es más cómodo afirmar que solo hay amor, que confrontar tu propia capacidad de odio y destrucción. El perfeccionismo espiritual. Algunas personas convierten la individuación en otro proyecto de perfección personal. Se obsesionan con hacer bien su desarrollo personal, tratando de integrar su sombra correctamente o de despertar arquetipos de la manera apropiada. Pero la individuación no es un examen que puedas aprobar. Es un proceso orgánico que requiere paciencia y autocompasión. La soledad del camino. Hay momentos en el proceso de individuación en los que te sentirás profundamente solo. No porque estés aislado de otros, sino porque estás en un territorio de ti mismo que nadie más puede explorar por ti. Es la soledad necesaria del encuentro contigo mismo, pero puede ser intensa. Jung mismo pasó por lo que llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo de varios años en el que se sintió al borde de la locura, mientras exploraba las profundidades de su propia psique. Emergió de esa experiencia con una comprensión mucho más profunda de sí mismo y de la naturaleza humana. Pero el camino fue extremadamente difícil. La tentación de rendirse. Habrá momentos en los que querrás volver a la comodidad de tus viejas máscaras,
Cuando la autenticidad se sienta demasiado costosa, cuando extrañes la simplicidad de vivir según las expectativas de otros. Es normal. La individuación no es un camino lineal. Tiene avances y retrocesos, momentos de claridad y períodos de confusión. Pero aquí está la verdad profunda. Una vez que has saboreado la libertad de ser auténtico, aunque sea por un momento, nunca puedes volver completamente a vivir una mentira. Puedes retroceder temporalmente, pero algo en ti siempre recordará cómo se siente ser real. Capítulo 7. Las herramientas para el viaje. Música se vuelve más práctica y esperanzadora. Ahora que conoces el territorio que vas a explorar y los obstáculos que puedes encontrar, déjame compartir contigo algunas herramientas prácticas que Jung y otros exploradores de la psique han desarrollado para este viaje. Los sueños. El lenguaje del inconsciente. Jung consideraba los sueños como cartas que nos envía el inconsciente. No son mensajes aleatorios o simples descargas de la actividad cerebral. Son comunicaciones significativas de partes de nosotros que no tienen voz en nuestra vida consciente. Comienza a prestar atención a tus sueños. Mantén un diario junto a tu cama y escribe todo lo que recuerdes inmediatamente al despertar, sin juzgar si tiene sentido o no. Los sueños hablan en símbolos, no en lógica lineal. Pregúntate, ¿qué emociones aparecen en mis sueños? ¿Qué símbolos se repiten? ¿Hay personajes recurrentes? ¿Cómo me comporto en mis sueños de manera diferente a cómo me comporto en la vida consciente? La imaginación activa. Esta es una técnica que Jung desarrolló para dialogar conscientemente con el inconsciente. Consiste en permitir que surjan imágenes, fantasías o diálogos internos de manera espontánea y luego interactuar conscientemente con ellos. Encuentra un momento de tranquilidad. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y permite que tu mente se relaje. Deja que surjan imágenes o sensaciones sin forzarlas. Si aparece una imagen, digamos, un animal, una persona, un paisaje, no la analices inmediatamente. Interactúa con ella. Hazle preguntas. Escucha lo que tiene que decirte. La proyección como espejo. Observa qué cualidades en otros te molestan intensamente o te atraen de manera inexplicable. A menudo estamos proyectando aspectos de nuestra propia sombra o potenciales no desarrollados. Si alguien te irrita profundamente, pregúntate, ¿qué aspecto de esta persona también existe en mí, aunque sea en una forma diferente? Si admiras intensamente a alguien, considera, ¿qué cualidad veo en esta persona que también está latente en mí? El diálogo con los arquetipos. Cuando reconozcas un patrón arquetípico en tu vida, puedes dialogar conscientemente con él. Si notas que el héroe está muy activo en ti, puedes preguntarle qué batalla necesita librar. Si sientes que la madre arquetípica está dominando tu vida, puedes preguntarle qué necesita nutrir y cuándo necesita descansar. La escritura expresiva. Escribe sin censura sobre tus experiencias, emociones y reflexiones. No te preocupes por la gramática o la coherencia. Deja que fluya libremente todo lo que está en tu mente y corazón. A menudo, al escribir sin filtros, emergen insights que no habríamos descubierto mediante el pensamiento racional. El arte como exploración. No necesitas ser artista para usar el arte como herramienta de autoconocimiento. Dibuja, pinta, esculpe, haz collages, no para crear algo bueno, sino para expresar aspectos de tu experiencia interna que las palabras no pueden capturar. Jung mismo era un artista prolífico y usaba el arte como manera de explorar su propio inconsciente. Su famoso libro rojo está lleno de imágenes y textos que emergieron de su diálogo con lo inconsciente. La meditación mindfulness. No la meditación como escape de la realidad, sino como práctica de presencia total con lo que es. Observa tus pensamientos, emociones y sensaciones, sin juzgarlos ni tratar de cambiarlos. Esta observación neutra te ayuda a desarrollar lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de mantenerte consciente, incluso en medio de contenidos inconscientes intensos. La terapia profunda.
A veces necesitas un compañero de viaje experimentado. Un terapeuta con orientación junguiana puede ayudarte a navegar territorios particularmente desafiantes de tu psique. No como alguien que te dirá qué hacer, sino como un espejo consciente que te ayudará a ver aspectos de ti mismo que podrían permanecer invisibles en soledad. Pero recuerda, estas son herramientas, no fórmulas mágicas. El trabajo real lo haces tú, en la intimidad de tu propia experiencia, con la honestidad y el coraje de enfrentar tanto tu luz como tu oscuridad. Capítulo 8. Vivir desde el verdadero ser. Música se vuelve más luminosa y expansiva. ¿Cómo se ve una vida vivida desde el verdadero ser? ¿Cómo es existir desde un lugar de autenticidad integrada, en lugar de desde las máscaras fragmentadas? No se trata de perfección. Una persona individuada no es alguien que ha eliminado todos sus problemas o que ha alcanzado un estado de beatitud permanente. Es alguien que ha aprendido a relacionarse conscientemente con todas las partes de sí mismo, incluyendo las contradictorias y desafiantes. Déjame contarte sobre Elena, una mujer que conocí hace años y que para mí encarna este modo de ser integrado. Elena había sido ejecutiva de una corporación durante 15 años. Exitosa, respetada, financieramente segura. Pero a los 42 años, en medio de lo que parecía ser el pico de su carrera, comenzó a experimentar lo que ella llamaba una inquietud que no podía nombrar. No era depresión exactamente, ni ansiedad clínica. Era más bien como si algo dentro de ella estuviera tratando de nacer, pero no sabía qué era. Comenzó terapia, no porque estuviera rota, sino porque sentía que había algo,